Vamos a hablar hoy, el título es Viviendo en Obediencia. Ok, y dice el texto base, Hebreos 5, 7 al 9. Y dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. El primer punto que quiero, el Señor puso en mi corazón, es el siguiente. La obediencia bíblica va más allá de simplemente recibir y cumplir órdenes. Se trata más bien de una aceptación voluntaria y gozosa y responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que por derecho legítimo Él tiene sobre nosotros. Obedecer con esta actitud denota madurez espiritual. O sea que no tan solo es obedecer por cumplir. Tenemos que obedecer por amor. Tenemos que obedecer de tal forma de que Cristo sepa que en nuestra obediencia nosotros tenemos la intención correcta de cómo nosotros hacemos las cosas. Obedecer según lo predeterminado que el Espíritu Santo pone dentro de nuestros corazones para nosotros llevar una vida en la perfecta voluntad de Dios. El ejemplo más grande de obediencia, hermano, es Cristo. Imagínense que cada uno de nosotros, que ustedes fueran hijos de Elon Musk, el hombre más millonario que hay en la tierra, y que ustedes tuvieran que dejar toda la riqueza que poseen porque son hijos de Elon Musk, el hombre más millonario de la tierra, y no tan solo eso, sino que la dirección de Elon Musk, que va a ser tu padre, Elon Musk te diga a ti, no tan solo tienes que dejar la riqueza y la gloria y todo el estatus que yo tengo, sino que vas a tener que morir. Eso fue lo que Cristo hizo. Cristo no tan solo se despojó de toda su gloria, sino que Cristo también murió por nosotros. Hermano, Cristo, el nivel de obediencia de Cristo fue tan grande que literalmente, si a usted le dicen, usted tiene que morir y confiar y tener fe y obedecer de tal forma de que el Espíritu Santo a usted lo va a levantar desde la muerte, usted lo haría. No hay, tú sabes, no hay manera, vamos a hablar la verdad, posiblemente no lo hacemos. Si el Espíritu Santo de Dios no levanta a Cristo de los muertos, Cristo no se hubiese levantado. Literalmente, Cristo entregó su vida completo, se sometió completo a la voluntad del Padre para poder establecer la obediencia del Padre a través de su vida. De esa misma manera, nosotros tenemos que entender que esa misma obediencia que Cristo tuvo con el Padre, esa es la misma obediencia que nosotros tenemos que tener con Cristo, porque Cristo es la cabeza de nosotros y Cristo es el cerebro de lo que vendría a ser el cerebro del cuerpo. Nosotros somos simplemente los órganos y nosotros tenemos que dejarnos llevar por las funciones que el cerebro establece para los órganos del cuerpo. De esa misma manera, en el mundo espiritual, nosotros tenemos que esa misma obediencia tenemos que ejecutarla y tener ir a obediencia de Cristo en todo momento. Dice en 1 Samuel 15, 22 y 23. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo más que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, la terquedad
tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. El punto número 2. Obedecer es hacer lo que Dios dice en el momento y de la manera que Él dice que se haga. Es fundamental para vivir en su perfecta voluntad. O sea, que no tan solo estamos obedeciendo lo que Dios nos habla en nuestra vida, sino que tenemos que hacerlo en el tiempo correcto. Si Dios a ti te dice, yo quiero que tú hagas esto, y te dice que lo hagas de inmediato, no lo hagas de aquí a un año, porque te estás yendo fuera de tiempo y entonces estás desobedeciendo. Aunque después lo hagas más tarde, pero si el Señor te pide a ti que lo hagas en el momento, es en el momento. Dios no, ¿sabe? Estamos en los tiempos finales. Dios no va a esperar a nosotros para que nosotros hagamos su perfecta voluntad. Tiene que ser en el momento correcto, porque nosotros somos herramientas útiles del reino para la expansión del reino aquí en la tierra. Y nosotros no podemos, Dios no se puede ajustar a nuestro tiempo. Nosotros tenemos que ajustarnos al tiempo perfecto de Dios. Otro ejemplo de obediencia, porque el Señor nos está poniendo en el corazón, fue Abraham. Abraham posesionó dentro de su corazón uno de los milagros más grandes de todos los tiempos, si se hubiese hecho. Y era que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, a matar a Isaac. Y no tan solo la muerte de Isaac iba a ser una muerte natural. O sea que hubieron muchos casos en los que hubieron resurrección de muertos, pero el cuerpo estaba entero. La muerte de Isaac iba a ser en holocausto. O sea que Abraham no tan solo iba a matar a Isaac con el puñal, sino que lo iba a prender en fuego. E Isaac iba a estar, ¿qué? En cenizas. Ese fue el nivel de obediencia de Abraham. O sea, que Abraham, dentro de su corazón, sabía, Abraham confiaba, amaba tanto a Dios y tenía, por eso que a Abraham le llaman el padre de la fe, porque Abraham sabía que el mismo Dios que levantó a Adán del polvo de la tierra, era el mismo Dios que podía levantar a Isaac del polvo de las cenizas. Ese era el nivel de fe del padre de la fe, Abraham. Abraham no dudó en ningún minuto de la capacidad del poder de Dios en su vida. Y eso es lo que Dios quiere traer a ustedes, un mensaje en esta noche, de que cuando vivimos en obediencia y vivimos en la obediencia de Cristo, Dios es capaz de hacer y de mover lo que sea a nuestro favor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En Filipenses 2, 6 al 8 dice: y aunque era Dios, no consideró al ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de esclavo. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre y se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El punto número 3. No hay un mayor ejemplo de obediencia que Jesús, que dejó atrás y renunció a toda su gloria para obedecer al Padre. De igual manera, nosotros tenemos una forma más grande de amor y agradecimiento para con Dios
que la obediencia, guardando sus mandamientos y viviendo en su perfecta voluntad, porque no tan solo vamos a vivir agradándola a Él, sino que también vamos a vivir en bendición, porque en la obediencia a Dios hay bendición. Hermano, yo estaba leyendo aquí un punto, en el último punto, que dice que Jesús estuvo dispuesto a renunciar a toda su gloria para obedecer al Padre. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a renunciar para obedecer a Dios? ¿Qué nosotros estamos dispuestos a sacrificar para obedecer a Dios? No hay una manera más grande de amor que nosotros rendir nuestra voluntad, ponerla en holocausto, de la misma forma como Abraham estaba dispuesto a poner a su hijo en holocausto. Nosotros tenemos que poner nuestra voluntad en holocausto, quemarla, hacerla hecha cenizas, para que la voluntad de Cristo sea establecida en nuestra vida, para que la voluntad de Cristo pueda ser la que dirija nuestra vida, para que la voluntad de Cristo pueda ser la que nos lleve a nosotros a vivir en la perfecta voluntad de Dios. Hermano, en esta noche Dios quiere más que sacrificio, quiere obediencia, porque no es lo mismo nosotros hacer las cosas por cumplir que hacer las cosas con la perfecta, que nosotros podamos hacer las cosas bajo la dirección de Dios y que nosotros podamos hacer las cosas con la intención correcta. Porque en el tiempo del Viejo Testamento, en el Antiguo Pacto, las cosas se obedecía a la ley, pero muchas veces la intención del corazón de esas personas no iba igual que lo que ellos hacían. Pero ahora, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Escribe la ley en nuestros corazones. Y cuando el Espíritu Santo escribe la ley en nuestros corazones, pues nosotros, ese mismo Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros obedecer con la intención correcta, para que nosotros seamos agradables a Dios, porque Dios escudriña los corazones y Dios sabe cómo tú estás haciendo lo que estás haciendo, si tú lo estás haciendo por amor o simplemente lo estás haciendo por cumplir. En esta noche Dios quiere que nosotros vivamos en obediencia, porque el que vive en obediencia vive en la perfecta voluntad, y porque en la obediencia hay bendición. Y no se trata de que porque nosotros estamos en obediencia, Dios nos va a bendecir a nosotros en lo que tiene que ver el término natural. No, la bendición más grande que nosotros podamos tener como hijos de Dios es vivir en la plenitud de Cristo, en la plenitud espiritual, que nosotros podamos vivir una vida espiritualmente consagrada a Dios, que nosotros podamos vivir una vida en la plenitud del amor, que nosotros podamos vivir una vida en la plenitud del servicio, que nosotros podamos vivir en la plenitud del fruto del Espíritu, que nosotros podamos vivir en la plenitud del carácter de Cristo en nuestra vida, porque cuando nosotros vivimos así, reflejamos a Cristo a través de nuestra vida. Nosotros cuando vivimos así, somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros cuando vivimos así, somos la sal de la tierra, y eso es lo que Dios nos lleva, nos quiere que nosotros vivamos una vida ordenada, porque la palabra dice: por Dios somos ordenados de los pasos del hombre. Y eso fue todo lo que Jesús.